Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 35. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba y luego la espiga. Y por último, la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús le dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparamos? ¿Con qué comparación lo podremos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adoptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Viene esta palabra a tu vida y a mi vida como alimento. Viene como luz para iluminar nuestros caminos y como fuerza que nos llena de la gracia de Dios, y entonces nos dice qué quiere Jesús para ti y para mí. Hoy el Señor nos habla a través de este Evangelio y nos dice Jesús: ¿con qué compararé el reino de los cielos? Pues recuérdate que el Señor nos dice que ya el reino de los cielos está con nosotros, que es Jesús quien está con nosotros y en medio de nosotros. Y entonces dice Jesús: el reino de los cielos es como este sembrador que va echando una semilla en la tierra y luego entonces, no importa que se duerma o que esté despierto, esta semilla sola va creciendo y con el tiempo madura y luego entonces da frutos. Así es el reino de Dios. Así es como Dios se comporta y como Dios se revela a sus hijos, a los que son de Él. El reino de los cielos se va proclamando a través del Evangelio. Es el reino de los cielos, el reino de Jesús, el reino del amor. Y ese es el mensajero, el Rey de la paz, que es Jesús, que viene a tu vida y a mi vida. ¿Y cómo se nos da? Se nos da de diferentes maneras. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar pendientes para poder identificar este reino de los cielos que viene a nuestras vidas. Y dice Jesús que este reino se va sembrando como una semilla y luego madura. Es así, el reino de Dios se va sembrando en nosotros. Jesús lo va sembrando a través de la predicación, a través de sus sacramentos en la Santa Iglesia, a través de la Eucaristía, del bautismo, de todos los sacramentos que tiene nuestra Madre Iglesia, a través de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de la penitencia. Jesús se queda en el Santísimo Sacramento del altar, en el tabernáculo. Y en todo esto, este Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, ese que ha dado la vida por ti, por mí, y que prometió quedarse con nosotros hasta el final del tiempo, va como ese sembrador y va entonces sembrando ese reino de los cielos en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Pero nosotros entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en sus colaboradores.
Porque también vamos sembrando esta palabra, vamos sembrando el reino de los cielos en nuestras familias, en nuestras comunidades, con nuestros hermanos y en nosotros mismos y en nuestras familias. ¿Y cómo lo hacemos? Sembrando el amor, sembrando la paz, sembrando el perdón, sembrando la concordancia entre los hermanos, pero sobre todo pidiéndole a Dios que nos regale las virtudes teologales como son la fe, la esperanza y la caridad. Y a través entonces de que esta siembra se va dando en nosotros, entonces después con el tiempo, a un proceso lento y evolutivo, vamos alcanzando los frutos. Ya podemos ver los frutos. Vemos como nosotros comenzamos con una semillita pequeña de la fe que nos fue inculcada quizás en nuestro colegio, a través de nuestras familias, en la catequesis de la primera comunión, en la catequesis de bautismo. Quizás a través de una realidad a la que pertenecemos, Jesús ha querido sembrar en nuestros corazones este reino de los cielos. Y entonces ya vemos que con el tiempo hemos visto frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Hemos visto que Dios ha ido transformando nuestras vidas y que ya pensamos de alguna manera diferente. Y entonces también queremos poner los ojos fijos en Él, porque lo dice el Señor. Nosotros simplemente somos los sembradores. Y también así como no han sembrado ese reino de los cielos en nuestras vidas por algún catequista o por algún ministro o por alguna palabra que hemos escuchado en una Eucaristía a través de los ministros de nuestro Señor, ya entonces podemos decir que hemos visto los frutos y podemos recogerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, dice Jesús en este evangelio, y es hermoso lo que Jesús nos proclama y nos los dice a ti y a mí, que el reino de los cielos crece solo, es una semilla que va creciendo sola. Y entonces no importa que sea de día o que sea de noche, que estemos durmiendo, estemos despiertos, como quiera va a crecer, porque es Dios el que la hace crecer en tu corazón y en mi corazón. Es Dios quien la hace crecer en medio de nosotros. Nosotros simplemente ponemos nuestros corazones, que sería la tierra, y entonces esa semilla va creciendo. Pero también Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, y la semilla de mostaza tiene cierta particularidad. Las semillas de mostaza son las más pequeñas, dice el evangelio de hoy, de toda la tierra, son semillas pequeñas, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, dice Jesús, esta semilla se vuelve más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que pueden venir los demás a refugiarse en ella. ¿Qué quiere decir esto también? Que cuando el reino de los cielos se va dando en nosotros y en los demás, entonces nos regala las virtudes, los carismas, que podemos entonces darle a los demás, ese refugio, ser como ese árbol que refugia a aquellas personas cuando más lo necesitan. Podemos dar una palabra de vida. ¿Por qué? Porque esa semilla del reino de Dios es pequeña, es débil, pero tiene un poder y una fuerza grande para transformar tu vida, mi vida y la vida de los nuestros. Pues es Jesús quien se convierte en el portero de nuestras vidas, de nuestra conciencia, y entonces a través de Él nos transformamos. Y entonces en cualquier circunstancia que se nos presente podemos decir entonces esta preguntita que nos enseñan los talleres de oración y vida: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y con esta pregunta entonces podemos pensar como Jesús, actuar como Jesús y vivir según sus santos preceptos. Así que yo te invito que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos familia unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos familia unida. Adiós.